Buenos días. Comenzamos la clase teórica sobre química analítica cualitativa. Es el tema número 4, en realidad es la cuarta clase. Bueno, vamos a intentar desarrollar los temas que salen en el programa para esta bolilla, que son aspectos cualitativos de la química analítica, análisis cualitativo, clásico e instrumental, y generalidades para cada uno de ellos. Disgregación de residuos insolubles en ácidos, principales agentes disgregantes, digestión de muestras biológicas, procedimientos por vía seca y procedimientos por vía húmeda. Como verán, vamos a ver eh, los aspectos de la química analítica que hacen a la identificación de especies, es decir, métodos de análisis para verificar la presencia de diferentes especies químicas. Eso por un lado, y por otro lado, eh, operaciones que se llevan a cabo en la mesada sobre las muestras para simplificar la matriz y luego someterlas a algún tipo de análisis. Bueno, para iniciar vamos a definir el análisis cualitativo. El mismo tiene por objeto identificar los componentes de una sustancia, mezclas de sustancias o soluciones, y en qué forma el elemento, componente o grupo de elementos están combinados entre sí. Al análisis cuantitativo lo conciernen los métodos para la determinación de las proporciones relativas de los componentes. Es decir, si intentamos hacer una diferencia entre cualitativo y cuantitativo, el análisis cualitativo responde qué es y cómo está unido, y en el análisis cuantitativo responde la pregunta de cuánto hay. La identificación de una sustancia implica su transformación, por lo regular, con la ayuda de otra sustancia de composición conocida, en un compuesto nuevo que posee propiedades características. Por ejemplo, la formación de complejos, la aparición de un precipitado, la generación de vapores, el cambio de color en una solución o en algún medio líquido. Esta transformación se llama reacción química, y la sustancia mediante la cual esta transformación se efectúa se denomina reactivo. Bueno, para realizar análisis cualitativos hay diferentes escalas de trabajo, y es muy importante tener en claro cuáles son las diferentes escalas de las cuales estamos hablando. En el amplio campo del análisis cualitativo, las diversas operaciones y técnicas empleadas se agrupan en categorías, sirviendo de base para esta división principalmente el peso de sustancia sólida o el volumen de muestra líquida utilizadas en el análisis. Así se han definido 5 escalas de trabajo: macroanálisis, semi-micro, micro, ultramicroanálisis y sub-ultramicroanálisis. Estamos hablando de la cantidad de materia que hay en el medio donde hacemos el análisis. Bueno, como pueden ver, las escalas que les acabo de mencionar, macroanálisis, semi-microanálisis, microanálisis, ultramicroanálisis y sub-ultramicroanálisis, están relacionados o vinculados con, como les decía recién, o peso de muestra cuando es un sólido, o volumen de muestra cuando es un líquido. Macroanálisis cuando tenemos muestras superiores a 0,1 gramo o 10 mililitros. En general estamos hablando de un trabajo con métodos clásicos, empleo de embudos, vasos, Erlenmeyers, etc. En la escala semi-microanálisis estamos trabajando entre 0,01 gramo a 0,1 gramo, es decir, un orden de magnitud por debajo del macroanálisis, y en volúmenes entre 1 y 10 mililitros. En este caso se emplean microfiltros, centrífugas, microtubos, ensayos frecuentes de identificación con una sola gota de reactivo. En el microanálisis estamos entre 0,1 miligramos y 10 miligramos, es decir, un orden de magnitud por debajo del semi-microanálisis. En este caso también para los volúmenes estamos entre 0,01 a 1 mililitro. Y aquí
tenemos la utilización frecuente de microscopio, por ejemplo, microaparatos, etc. En el caso del ultramicroanálisis, las escalas de trabajo para muestras sólidas van de 0,1 microgramo a 100 microgramos. Y si la muestra es líquida, de 0,001 a 0,01 mililitros. En este caso, la manipulación bajo el microscopio es una acción muy común, empleo de capilares y filamentos reactivos. Y para el caso de sub-ultra microanálisis, estamos hablando de cualquier muestra sólida que esté por debajo de 0,1 microgramo y que además el volumen para el caso de muestras sólidas sea inferior a 0,001 mililitros. En este caso se utilizan métodos especialmente adaptados para manejar esas cantidades. Operaciones clásicas. Las operaciones clásicas son aquellas que se llevan a cabo en una mesada con material de trabajo que incluye material de vidrio, elementos para medir el volumen, la masa, algunos goteros, placas de porcelana para hacer reacciones a la gota, pero no implica la utilización de instrumentos. El primer caso que vamos a ver para operaciones clásicas de química analítica cualitativa son las marchas analíticas. Las marchas analíticas son unas operaciones bastante viejas ya, que si bien tienen algunas aplicaciones muy puntuales, no se han utilizado mucho. Sin embargo, a ustedes les va a resultar muy familiar y fácil de entenderlas, porque de alguna manera aplican todos los conceptos que han visto en los cursos de química inorgánica, donde aprenden el comportamiento y la química de los diferentes elementos de la tabla periódica a través de reacciones que van teniendo con diferentes sustancias, por ejemplo, con otros aniones, con otros cationes, etc. Una marcha analítica es un proceso técnico y sistemático, una serie de operaciones unitarias de identificación de iones inorgánicos en una solución mediante reacciones químicas en las cuales se produce la formación de complejos o sales de color único y característico. Básicamente es tener un sistema multicomponentes, un sistema que lo podemos suponer de entrada que es un sistema líquido, y sobre el cual se van haciendo diferentes reacciones y se va observando el comportamiento. Ustedes saben que, por ejemplo, si una muestra que tiene bario le agregamos sulfato, va a precipitar el sulfato de bario, que es de color blanco. Bueno, imagínense las diferentes combinaciones que hay entre aniones y cationes y cómo podemos ir identificando la presencia o descartando la presencia de algunos al agregar diferentes reactivos. Bueno, básicamente en eso se fundamentan las marchas analíticas. Están ordenadas secuencialmente para de una muestra que tiene muchos componentes ir identificando uno a uno según sus propiedades químicas. Vamos a ver un ejemplo de una marcha. Hay muchas otras, pueden ver en el libro Burriel, que se los voy a subir al Classroom para que lo tengan. Otros ejemplos de marchas analíticas, aquí he puesto simplemente una para que tengan como ejemplo. En este caso, a una muestra que tiene varios metales, se le adiciona ácido clorhídrico. ¿Sí? La marcha analítica de cationes, en este caso la separación de los metales del primer grupo, así se denomina. El reactivo que obra como precipitante común es el ácido clorhídrico, diluido y además en frío, porque en caliente se disuelven algunos cloruros, como por ejemplo los de plomo. Entonces, si la muestra contiene plomo, plata y mercurio, se agrega ácido clorhídrico, la solución puede contener estos metales, se trata con exceso de ácido clorhídrico diluido en frío. Si hay precipitado, se filtra y se lava con poca agua el residuo que queda en el filtro. El filtrado pasa al segundo grupo. En la etapa siguiente, el residuo sobre el filtro se trata con agua caliente hirviendo y se filtra. En el filtrado se busca plomo con los reactivos siguientes: ácido sulfúrico para que dé un precipitado blanco, dicromato de potasio da un precipitado amarillo, cromato de potasio, ácido sulfídrico da un precipitado negro
y yoduro de potasio da un precipitado amarillo de yoduro plumboso. Estas cuatro reacciones me permiten identificar plomo sobre la solución que quedó después del filtrado. En el residuo, es decir, lo que quedó en el filtro, se trata agitando hidróxido de amonio y se filtra. Esta solución de hidróxido de amonio se acidifica con ácido nítrico y se logra que precipite plata. Y en el residuo se forma un color negro sobre el filtro si hay mercurio, es decir, esto indica la presencia de mercurio. Fíjense, aquí hay un esquema donde puede verse la secuencia de lo que les acabo de mencionar. Una muestra preparada, se le añade ácido clorhídrico hasta precipitación total. En la solución quedan los demás grupos. En el precipitado quedan los elementos del grupo 1. Se trata con agua caliente y se separa plomo. En el precipitado queda mercurio y plata. Al tratarlo con amoníaco, se disuelve la plata para la formación del complejo de diamina-plata y queda en el residuo el mercurio. La solución de plata se puede identificar con ácido nítrico o con yoduro. Mientras que el residuo, el complejo que queda precipitado de mercurio, que da un precipitado negro, puede disolverse para luego identificar mercurio, o simplemente la formación de precipitado negro ya indica la presencia de mercurio. Después podemos abocarnos a la separación de los demás grupos, suponiendo que tenemos todos los elementos posibles. Para el segundo grupo, la solución o filtrado que viene del primer grupo tiene un ligero exceso de ácido clorhídrico. Recuerden que la primera etapa era adicionar ácido clorhídrico. Si no lo tiene, se le agrega. Se coloca la solución en un Erlenmeyer y se la pasa por una corriente rápida de ácido sulfídrico, que es un gas. En realidad sería sulfuro de hidrógeno. Con un tubo de agujero estrecho. El ácido sulfídrico se hace pasar primero en frío y en solución bastante ácida. Después de la primera corriente de sulfuro de hidrógeno, se calienta, se disuelve en igual volumen de agua y se trata de nuevo con sulfuro de hidrógeno. Una vez que todo está precipitado, se filtra en caliente, decantando primero el líquido sobre el filtro, lavando después el precipitado en el mismo matraz y agregando el contenido al filtro. Bueno, la indicación es lavar el filtro unas 3 o 4 veces con agua. El filtro pasa al tercer grupo y sobre el filtro quedan los sulfuros, el filtrado pasa al tercer grupo y sobre el filtro quedan los sulfuros de los metales del segundo grupo, que son el sulfuro de arsénico, el sulfuro de antimonio, el de estaño 2, que pertenecen al segundo grupo. Esto es un cerito del segundo grupo, subgrupo B. El sulfuro mercúrico, el sulfuro cúprico, el sulfuro de bismuto, sulfuro plumboso, sulfuro de cadmio, que pertenecen al segundo grupo. Subgrupo A. Se toma el filtro con el precipitado de sulfuros, se despliega y se coloca sobre la cápsula de porcelana. Se añade sulfuro de amonio, que contenga algo de polisulfuro, y se calienta suavemente sin hervir durante un cuarto de hora, agitando de cuando en cuando. Con esto se disuelven los sulfuros de la división B. Se decanta sobre un filtro, procurando dejar los sulfuros insolubles en la cápsula. Se tratan los insolubles con un poco más de sulfuro y luego se filtran totalmente. Se lava el filtro con agua que contenga un poco de sulfuro y luego se filtran totalmente. El filtrado contiene los sulfuros de la división B. El residuo está formado por los sulfuros de la división A. Bueno, el residuo de la división A se trata con ácido nítrico, diluido 1 a 2 en caliente, con el cual se disuelven los sulfuros de plomo, cobre, bismuto, cadmio y quedan sin disolver mercurio. El residuo se seca y se divide, se mezcla con carbonato de sodio, más calor y sublima mercurio. Luego se trata con agua regia, se evapora en seco y se disuelve.
Sobre el filtrado se evapora casi a seco, se agrega ácido sulfúrico diluido, se concentra hasta humos blancos y precipita el sulfato de plomo. En el filtrado, unas gotas de ácido clorhídrico y luego se diluye precipitando el cloruro de bismutilo. El residuo se divide en dos. A uno de ellos se le agrega ácido acético y cianuro del complejo de hexaciano hierro 3, perdón, hexaciano hierro 2 y precipita cobre rojo. Se satura con cianuro de potasio hasta coloración y se agrega luego sulfuro de hidrógeno para luego dar un precipitado amarillo que demuestra el calor. Bueno, esto es a modo de simplemente de graficar cómo funciona una marcha. Fíjense que en cada una de las etapas van apareciendo precipitados característicos de cada uno de los metales. Se utilizan algunos reactivos que son fáciles de obtener en un laboratorio. Está pensado solamente para metales en soluciones acuosas. Y esta es la lógica con la cual se va a trabajar. La marcha sigue, tiene diferentes etapas, hasta que finalmente podemos resolver todos los elementos que tengan presente. Bueno, otras técnicas para el análisis cualitativo implican el empleo o la utilización de algún instrumento o algún aparato. Uno de ellos es la microscopía química. Ustedes también esto seguramente lo han visto en química inorgánica. Los cristales, tanto orgánicos como inorgánicos, tienen una forma particular que de alguna manera están vinculados a la naturaleza química de las moléculas o átomos que lo componen. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, las formas cristalinas del fosfato amónico magnésico y el acetato de magnesio, uranilo y sodio. Simplemente con observar el microscopio y estando familiarizado con las formas cristalinas, podemos identificar a qué sustancia pertenece, de que difícilmente dos sustancias tengan las mismas formas cristalinas. La microscopía química no se limita al examen de las formas cristalinas de ciertos precipitados, sino que abarca otras finalidades. Por ejemplo, los microscopios con luz polarizada son muy útiles en la identificación de minerales mediante el estudio de las figuras coloreadas que aparecen por fenómenos de interferencia, ya que proporcionan una buena información sobre las redes cristalinas del mineral. Podemos utilizar en nuestro laboratorio la acción de la luz ultravioleta. En este caso nos permite ver, identificar algunas moléculas que tengan actividad fluorescente. Dice, algunas moléculas cuando son iluminadas con la luz ultravioleta emiten luz del espectro visible. El fenómeno se conoce con el nombre de luminiscencia y puede ser de dos tipos, fluorescencia y fosforescencia. Les adelanto que en la química analítica 2 o química analítica instrumental, dependiendo de la carrera, van a ver estos fenómenos con mucho detalle. En el primer caso, la molécula absorbe la luz ultravioleta y se utiliza para proporcionar electrones de valencia a un estado, promocionar electrones de valencia a un estado singulete excitado, de que rápidamente regresan al estado fundamental. Parte de la energía absorbida se transforma en calor y el resto es emitido de forma inmediata, como energía luminosa visible, menos energética que la absorbida. El fenómeno de fluorescencia cesa cuando deja de iluminarse la muestra. Bueno, nosotros hemos visto la fluorescencia en diferentes objetos en la vida cotidiana. Sabemos que básicamente una sustancia absorbe radiación, inmediatamente la emite. Pero ya que parte de la energía absorbida se libera como calor, es decir, a través del movimiento de las moléculas o de los componentes, la radiación que libera es de una energía menor. Como es de menor energía, es de menor longitud de onda también, o de mayor frecuencia. Es decir, si absorbió UV, la radiación, que es de energía relativamente alta, emite radiación visible, que es de energía un poco menor. Básicamente eso ocurre. Entonces irradiamos con luz UV, las moléculas que sean fluorescentes, que no son todas, absorben la radiación UV y cuando se desactivan,
a través de movimientos pierden un poco de energía y el resto de la energía la liberan como luz visible. ¿Y esto qué implica? Que la podemos ver. Entonces, en nuestro laboratorio, al iluminar con una radiación UV un determinado sistema de reacción, podemos percibir la radiación emitida visible si es que ahí hay alguna molécula fluorescente. Es muy importante porque si nosotros tenemos alguna idea de qué tipo de molécula hay y sabemos que si está tiene que haber fluorescencia y si no está la fluorescencia no existe, nos puede permitir identificarla. Bueno, esto es más o menos lo que puede verse en el laboratorio cuando irradiamos alguna sustancia fluorescente con radiación UV. Otra técnica que nos permite identificar sustancias es la cromatografía. La cromatografía, seguramente algún principio de ella deben haber estudiado en alguno de los cursos previos. Básicamente es una técnica que me permite separar un grupo de sustancias al poner en contacto dos fases que se están moviendo una respecto de la otra. Generalmente hay una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil puede ser líquida o gaseosa y la fase estacionaria puede ser sólida, también puede ser líquida. Y según las interacciones que haya de los componentes de la muestra entre las dos fases, la cromatografía puede ser de diferentes tipos. Fue descubierta hace muchos años al lograr separar en una columna rellena con un polvo finamente dividido, pudieron separar las diferentes sustancias que le dan color a las hojas de los vegetales. Y como estos colorantes se ven a simple vista, justamente porque son colorantes, se podían separar a lo largo de la columna en diferentes bandas y bueno, de lo que era una mezcla de un único color pasó a ser diferentes bandas de todos los colores individuales. De ahí viene el nombre de cromatografía, de cromatos, que está relacionado con color. Y bueno, básicamente ese es el funcionamiento. También ya lo van a ver con bastante detalle en las otras químicas analíticas y en química orgánica. Bueno, lo que les acabo de comentar más o menos es esto. Tenemos una columna con un sólido que en realidad es un polvo, que puede ser de diferente naturaleza, puede ser orgánico, inorgánico, un gel, no sé, dependiendo de qué tipo de cromatografía queramos hacer. Se pone en una bureta, la bureta se cierra con un material filtrante arriba y abajo, que puede ser algodón o alguna lana de vidrio o algo así. La muestra circula, en realidad se siembra o se deposita un volumen de muestra en la parte superior de la columna, la cual vamos a llamar cabeza. Y luego empujamos la muestra con la fase móvil, que será un líquido especialmente elegido según el tipo de separación que queramos hacer. La fase móvil va a ir arrastrando la muestra a lo largo de la columna y los componentes de la muestra se van a ir reteniendo en la fase estacionaria con diferentes afinidades. De esta manera, al salir de la columna, van a ir saliendo separadamente cada uno de los componentes de la muestra. Me permite separarlo. ¿Qué particularidad tiene la cromatografía? Que los tiempos a los cuales eluye una sustancia en una determinada columna con una determinada fase estacionaria y una determinada fase móvil son constantes y se pueden reproducir. Entonces me permite identificar una sustancia. Yo sé que si una determinada molécula eluye en tal columna y con tal solvente a los 5 minutos de elusión, bueno, ese tiempo se va a repetir. Entonces lo puedo manejar como una constante y como una forma de identificar a esa molécula, porque es característico de ese sistema. Dice, bueno, cromatografía, su difusión, particularmente en análisis orgánico y bioquímico, se debe a que su empleo presenta notables ventajas. Constituye una técnica sencilla y rápida que en muchos casos no requiere aparatos complicados. Se puede utilizar desde la escala microanalítica hasta la industrial. Se puede obtener un registro permanente del análisis, a lo cual denominamos cromatograma. Es una técnica poco o nada destructiva de la muestra.
que puede aplicarse a sustancias lábiles. Es decir, si los componentes de una muestra yo quisiera o lo necesito, los puedo recuperar después de hacer la cromatografía. Y además los recupero separados. Después los puedo, depende lo que necesite, los puedo volver a mezclar, pero digamos, al salir de la columna, están separados los componentes de la muestra y no se destruyen por el hecho de haber aplicado la cromatografía. En sí es una técnica separativa que me permite identificar sustancias. Teniendo en cuenta las diversas variantes de la técnica, posiblemente la definición más correcta aplicable a todas ellas sea la dada por Keuleman. Dice: la cromatografía es un método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen en dos fases, una de las cuales constituye un lecho estacionario de gran desarrollo superficial, es decir, con una gran área superficial, y la otra un fluido que pasa a través o a lo largo del lecho estacionario, a la cual denominamos fase móvil. Bueno, los métodos cromatográficos entonces los podemos clasificar en líquido, sólido, según la fase estacionaria, y según la fase móvil, que puede ser gas o líquido, de la siguiente manera. Cuando la fase móvil es gas y la fase estacionaria es líquida, tenemos cromatografía gas líquido. Cuando la fase móvil es gas y la fase estacionaria es sólido, cromatografía gas sólido. Cuando la fase móvil es líquida y la fase estacionaria es líquida, tenemos una cromatografía líquido-líquido. Y cuando la fase móvil es líquida y la fase estacionaria es sólida, cromatografía líquido-sólido. Los mecanismos por los que los diferentes componentes son separados en un proceso cromatográfico son variados y a veces no suficientemente conocidos. Bueno, como habrán visto en la diapositiva de recién, teníamos muchas combinaciones de fases móviles líquidas o gaseosas y fases estacionarias líquidas o sólidas. Las interacciones que tienen los componentes de una muestra con la fase estacionaria y la fase sólida depende del estado de agregación, es decir, si son líquidos o sólidos, y depende de los mecanismos posibles que pueden intervenir. Puede ser atracción de cargas, retracciones de Van der Waals, formación de pares iónicos, puede ser simplemente un fenómeno de absorción física, puede ser que el lecho empaquetado, es decir, la fase sólida, funcione como filtro, entonces las partículas grandes les cuesta avanzar. Bueno, hay una serie de mecanismos que seguramente lo van a estudiar con mucho detalle en el próximo curso de química analítica que tenga. En el caso de los licenciados en química y profesores en química, en el curso que se llama Química Analítica 2, y en el caso de los alumnos de farmacia, en el curso de Química Analítica Instrumental, van a estudiar con mucho más detalle estos conceptos. Bueno, para el caso de las cromatografías de absorción, en general, una fase móvil gaseosa o líquida arrastra gases o líquidos y son retenidos por absorción. Recuerden que la absorción es un fenómeno de la superficie de un sólido, en la superficie de un sólido que constituye la fase estacionaria. En la interfase sólido fase móvil hay un aumento de concentración respecto del seno de la fase móvil. Es el mecanismo que controla las cromatografías gas sólidos y líquido sólido en general. Siempre que la fase estacionaria es sólido, se puede aplicar la cromatografía de absorción. Reparto. Esto es bastante más difícil de entender a veces, pero funciona cuando tenemos fase móvil que son gases o líquidos, y la fase estacionaria es líquida. Y el mecanismo por el cual las diferentes componentes de una muestra pasan de la fase líquida a la estacionaria y viceversa, está vinculado con la solubilidad. Esa diferencia de solubilidad que puede haber entre los diferentes componentes de la muestra hace que estén diferentes tiempos en las dos fases, y a medida que la fase móvil se va moviendo, los componentes de la muestra se van separando. Se llama cromatografía de reparto o de partición. Tenemos la cromatografía de intercambio iónico, donde la fase estacionaria tiene sustancias que son intercambiadoras. Es decir, es un electrolito que tiene contraiones lábiles y que pueden ser reemplazados por los electrolitos de la muestra.
y si la muestra tiene electrolitos de diferente naturaleza, tendrán diferente afinidad seguramente por este electrolito que está en la fase estacionaria, y otra vez esta afinidad diferencial hace que se vayan separando a medida que la fase móvil los va arrastrando. La cromatografía de tamaño molecular está, hay de dos tipos, de geles y de exclusión por tamaños. En un caso, el sólido de la fase estacionaria tiene poros, entonces las partículas que vienen en la fase móvil intentan ingresar a los poros, y entre que ingresan al poro y salen pierden tiempo, por decirlo de alguna manera, y se van retardando. ¿Quiénes son las que más se retardan en el movimiento de la fase móvil? Y las partículas más pequeñas, porque son las que más veces van a entrar a los poros. Mientras que las partículas grandes o entran una distancia menor o directamente no ingresan, entonces se van moviendo directamente con la fase móvil, y la fase estacionaria va reteniendo las más pequeñas. Esa sería la de exclusión por tamaños. Y la de geles es al revés. Es un entramado que funciona como un filtro o como un tamiz. Entonces las partículas pequeñas no son retenidas y avanzan rápidamente. Mientras que las partículas grandes les cuesta avanzar porque les cuesta encontrar lugar por donde pasar y salen al final de la cromatografía. Es decir, tenemos dos formas diferentes de excluir los tamaños, y van a eludir de la columna dependiendo si es un mecanismo o el otro, primero las partículas grandes o primero las partículas pequeñas. Hay una variable cualitativa que se los mencioné en las diapositivas anteriores, que son los factores RF y RX. Está vinculada con la velocidad a la cual una determinada sustancia o partícula o molécula o átomo o ion se mueve en la columna y sale de ella. Yo les decía, para una determinada fase estacionaria, para una determinada fase móvil y un tipo de sustancia, el tiempo que tarda en atravesar la columna es aproximadamente una constante. Bueno, esas constantes se miden con los factores RF y RX que ahora les voy a explicar. Por un lado tenemos la velocidad con que una sustancia se desplaza en una columna, puede establecerse mediante diferentes parámetros. Uno de ellos es el factor RF, factor de desplazamiento o índice de retención, que se define como la relación entre la velocidad de desplazamiento del soluto y la del disolvente de fase móvil, medidas ambas por el avance del frente. Fíjense, la velocidad del frente del soluto sobre la velocidad del frente del solvente. Puede reemplazarse esta relación por esta que está acá abajo, que es distancia del frente del soluto sobre distancia del frente del solvente. Bueno, esta relación es una constante por unas determinadas condiciones de trabajo, es decir, una columna de determinado largo, con determinado ancho, determinado tamaño de partícula, determinada velocidad de flujo de la fase móvil. Si eso lo mantengo constante, el RF que yo calcule va a ser reproducible. Bien, tenemos otras técnicas instrumentales para hacer análisis cualitativo dentro de la química analítica. Entre ellas tenemos la espectroscopía UV visible, espectroscopía de infrarrojo, Raman, espectroscopía de rayos X, resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, técnicas electroquímicas, métodos térmicos y termogravimetría, entre otros. Cada una de estas técnicas son herramientas que se disponen en la química analítica para hacer análisis cualitativo y que requieren el empleo de instrumentos. Estos instrumentos me permiten irradiar la muestra, las que son ópticas, irradiar la muestra con una radiación característica y hacer un espectro o de absorción o de emisión, el cual va a ser característico de la sustancia que tenga la muestra. Por el estudio de los espectros voy a poder decidir si una sustancia está presente o no en la muestra. Bueno, dependiendo del tipo de muestra y el tipo de sustancias, voy a requerir que la radiación sea UV visible, sea infrarrojo, sea de rayos X o sea de resonancia magnética nuclear. Otros tipos de técnicas que no son ópticas son, por ejemplo, la espectrometría de masas, donde la muestra es convertida en una nube de iones y los iones son transportados en campos magnéticos y son separados según la masa que tengan y la carga. Bueno, por supuesto, para determinadas masas y
y cargas, yo puedo definir a qué sustancia corresponde esa masa y poder identificarla y decidir si está presente o no está presente. Las técnicas electroquímicas hacen uso de los potenciales redox de las sustancias a través de el trabajo en celdas electroquímicas donde se aplican diferentes corrientes, diferentes voltajes, por ejemplo, y bueno, ver la respuesta de la muestra, la cual tiene que ser proporcional o estar vinculada con los potenciales redox de las sustancias que están presentes, y eso me permite eventualmente identificarlas. Además tenemos métodos térmicos, por ejemplo, métodos en los cuales se va descomponiendo la muestra por aplicación de temperaturas crecientes, y a medida que la muestra se va descomponiendo, puedo ir viendo cómo cambia la masa de la muestra en función de los grados que se aplica de temperatura, y podré determinar en este caso bueno, la composición que tenía, por ejemplo, si era un carbonato, si va perdiendo agua, si va perdiendo dióxido de carbono, porque voy viendo cómo cambia la masa en función de la temperatura y puedo decidir o inferir qué tipo de sustancia era la que estaba presente. Bueno, en la segunda parte de esta clase lo que vemos son algunos aspectos de los ensayos que hacemos de solubilidad en nuestro laboratorio. Los ensayos de solubilidad implican reacciones químicas con las muestras, sobre todo las muestras sólidas, para convertirla en alguna solución. Este tipo de operaciones nos permite, primero, identificar las sustancias, por un lado, y por otro lado, preparar las muestras para el análisis cuando requerimos trabajar en solución. Como esquema general, podríamos decir, y recuerden lo que vimos en las clases anteriores, que lo primero que disponemos en nuestro laboratorio es una muestra bruta. Esta muestra bruta es la que se somete al muestreo a través de medidas de masa y volumen, secado, trituración, homogeneización, pasa al submuestreo dentro del laboratorio para obtener pequeñas porciones de esa muestra, y luego las muestras, las cuales voy a denominar muestra de laboratorio. Esta muestra de laboratorio pasa por una etapa de conservación, porque no necesariamente tengo que trabajar sobre ella en el momento, y si no, esta parte de la conservación no hace falta si la voy a analizar al mismo momento. Y luego tendré que hacer una destrucción de la materia orgánica, o disolución, o lixiviación, o disgregación, es decir, alguna operación sobre la muestra con algún solvente o con algún reactivo. Puede ser agua, un solvente orgánico, o ácidos o bases que me permitan que el sólido pase a solución. Pueden estar presentes en esta etapa técnicas de separación y preconcentración. Y por último, vamos a obtener lo que es una muestra analítica. La muestra analítica recibe reacciones analíticas que pueden ser formación de complejos, formación de precipitados, o algún otro tipo de reacciones que son específicas para cada componente. Y finalmente voy a la etapa de medición y traducción de la señal para aplicar alguna técnica, y el resto del proceso de medida química. Bueno, la disolución a la cual denominamos disolución por vía húmeda implica la acción de ácidos sobre mi muestra sólida. Los ácidos pueden ser diluidos, concentrados y calientes, pueden ser mezclas de ácidos, o puede ser algún ácido más otro agente. En general, utilizamos ácidos diluidos para todos los metales que son más electropositivos que el hidrógeno en la tabla de potenciales. Los metales concentrados y calientes y las mezclas de ácidos, los ácidos concentrados y calientes y las mezclas de ácidos son empleados para disolver el resto de los metales, y se emplean recipientes abiertos a reflujo, ultrasonidos o microondas como fuente de calor. Y para sustancias que son bastante más difíciles de disolver, utilizamos ácidos u otros agentes, como puede ser, por ejemplo, pentóxido de vanadio, agua oxigenada o alguna otra. Los reactivos deben disolver la muestra cuantitativamente sin restos insolubles. La disolución debe ser rápida, no deben interferir con el análisis posterior, no deben introducirse contaminantes, no deben formar especies volátiles que se pierdan en el proceso de disolución, no deben alterarse las paredes de los recipientes, las condiciones de seguridad en todo el proceso deben estar muy bien cuidadas.
La disolución de una muestra sin reacción química es muy simple, es básicamente hacer uso de la solubilidad de los componentes. El solvente más accesible, más seguro y más fácil de utilizar es el agua. El agua y tal vez el agua con algunas sales disueltas, como pueden ser soluciones reguladoras, es decir, algún buffer o alguna otra sustancia, pero que sea, digamos que no sea ácida, ni alcalina, ni corrosiva, nos pueden permitir disolver muchas muestras, o por la solubilidad o por la formación de sales o complejos insolubles. Los disolventes se obtienen puros fácilmente, no se entrega gran cantidad de energía, por lo que no se pierden analitos con frecuencia, no se atacan las paredes del recipiente y en general es bastante seguro. La mala noticia es que es aplicable solamente a pocas muestras, por ejemplo, no sé, una muestra de cloruro de sodio. Cuando la disolución implica una reacción química, bueno, en este caso utilizamos, por ejemplo, ácidos o algún otro tipo de sustancia. Cuando utilizamos ácidos, como lo que mencionábamos recién, se disuelven las sales cuyo anión tenga carácter básico. La especie reactiva es el protón y los ejemplos son el carbonato de calcio y el sulfuro de zinc. Cuando ustedes saben que cuando un carbonato se pone en contacto con una solución acuosa ácida, el carbonato empieza a reaccionar, libera dióxido de carbono, es decir, burbujea la solución, se forma agua y queda el catión disuelto en la solución. Pero la disolución puede ser también a través de una reacción redox. En este caso se utilizan metales con potencial redox mayor que el hidrógeno. La especie reactiva puede ser el protón también, pero ya implica un cambio en estado de oxidación. Pasamos del zinc metálico, por ejemplo, al zinc positivo, a través de el ataque del protón del ácido para liberar hidrógeno. Para los metales con potencial de reducción menor que el hidrógeno se utilizan ácidos oxidantes, es decir, el ácido nítrico, el perclórico y el sulfúrico, donde el anión es el responsable del ataque y no el catión, y no el protón sería. Bueno, como el caso de la disolución del cobre con ácido nítrico, donde se forma una solución de nitrato cúprico y se liberan los óxidos de nitrógeno en el medio de reacción. Lo mismo ocurre con el ácido sulfúrico, que forma sulfato cúprico y libera dióxido de azufre. Los compuestos que son reductores se los puede atacar con los ácidos oxidantes, ácido nítrico, perclórico y sulfúrico, como vimos recién con el caso del cobre, o directamente con los sulfuros en general. Se disuelven los sulfuros, se disuelve el catión del sulfuro y precipita el azufre elemental. Cuando la muestra contiene materia orgánica, como pueden ser alimentos, ya sea jugos, bebidas alcohólicas, se aplican ácidos oxidantes también, y en general la materia orgánica es atacada por estos ácidos, también por los aniones de los ácidos, y en general se libera dióxido de carbono proveniente de la materia orgánica, algún óxido proveniente de la reducción del anión de los ácidos, y se libera agua. Tenemos otros casos donde la reacción química implica la complejación. En este caso se disuelven óxidos o sales de metales que forman complejos. Los ácidos con aniones complejantes, como el ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico y ácido fosfórico, son los empleados generalmente para este tipo de reacciones. Y lo que se hace es atacar algún precipitado, alguna muestra insoluble con estos ácidos, y se disuelven por la formación del complejo correspondiente. Los ácidos pueden ser empleados solos, como vimos recién. Las características que tienen los ácidos como reactivos para hacer las disoluciones son las que se muestran en esta tabla. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Recuerden que el hecho de que sea fuerte implica que cuando se pone en solución acuosa se disocia totalmente. Es reductor y es complejante. Se puede calentar, pero no mucho, porque la temperatura de ebullición del ácido clorhídrico es de 109 grados.
y sirve para estos ejemplos que están en esta parte de la tabla. Para alimentos, medio ambiente, disuelve metales, óxidos, carbonatos, fosfatos, boratos y sulfuros, siempre y cuando el precipitado se haya formado tenga algún carácter básico, digamos, y pueda disolverse en medio ácido. El ácido nítrico es un ácido fuerte también, es decir, se pone en solución acuosa y se disocia totalmente, pero además es oxidante. Y la temperatura de ebullición es de 121 grados, por ende se puede calentar la solución con ácido nítrico hasta cierto nivel. Y como particularidad tiene que destruye la materia orgánica, disuelve muchos metales en su estado elemental, como cobre, plomo, zinc, cadmio, molibdeno y algunas aleaciones entre ellos. Sirve para hacer digestiones de muestras ambientales, para el análisis de germanio, plata, bismuto, plomo y selenio, para materiales refractarios, que son materiales difícilmente solubles y que además resisten las temperaturas, para el análisis de berilio, uranio y vanadio. El ácido perclórico es un ácido fuerte y además es muy oxidante, tiene un potencial de oxidación bastante más alto que el ácido nítrico inclusive. La temperatura de ebullición, el punto de ebullición está en 221 grados, por ende podemos calentarlo aún más comparado con el ácido nítrico. Nos permite atacar cromo, vanadio, incluso carbono grafito, azufre, antimonio, arsénico, selenio, aceros. Su uso solo se recomienda en presencia de materia orgánica. El ácido fosfórico es relativamente débil, es decir, no aporta tantos protones en solución acuosa como comparado con los otros, pero sin embargo tiene la primera constante aproximadamente alta, las otras dos no tanto, las constantes de disociación. La temperatura de ebullición es de 213 grados, nos permite calentarlo también, y nos permite disolver sulfuros, silicatos, cromitas, y no figuran aquí, pero también están los aluminatos. El ácido fluorhídrico es un ácido débil realmente, la disociación del fluoruro y el protón no es muy alta, pero es muy complejante. El fluoruro como sí es un anión muy complejante y sobre todo para disolver silicio y hierro es el de preferencia. La temperatura de ebullición es 110 grados y se emplea para disolver dióxido de silicio, silicato en general, elementos de la tercera serie de transición, con los que están abajo en la tabla periódica, y compuestos refractarios. El ácido sulfúrico es un ácido fuerte, es muy oxidante cuando se encuentra concentrado y caliente. La particularidad del ácido sulfúrico es su elevadísima temperatura de ebullición, de 338 grados. Por ende podemos calentar las muestras a altas temperaturas si están en medio ácido sulfúrico concentrado y caliente. Muchos metales, aceros, óxidos, carbonatos y hidróxidos se pueden disolver con el ácido sulfúrico. Bueno, después tenemos la posibilidad de emplear mezclas de ácidos. Al emplear mezclas de ácidos tenemos reacciones que son bastante energéticas o que me permiten aportar mayor energía al medio de reacción y lo que ocurre es que generalmente los ácidos interactúan entre ellos, forman especies químicas de alta energía que son las que luego atacan a la muestra. Tenemos la mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico, que cuando la relación es 3+1 es la conocida agua regia, que me permite atacar metales, o disolver mejor dicho, metales nobles y aleaciones ferrosas y no ferrosas, y por ejemplo me permite convertir el sulfuro en sulfato. Después tenemos mezclas del ácido nítrico con los diferentes ácidos, perclórico, sulfúrico, sulfúrico más perclórico, ácido fluorhídrico como complejante, y también puede estar combinado con agua oxigenada, pentóxido de vanadio y agua de bromo. En estos casos pueden ser utilizados para atacar alimentos y materiales biológicos y otros tipos de metales nobles, además de azufre, plomo, cobre, zinc y germanio. El ácido perclórico con el ácido sulfúrico también pueden utilizarse como una mezcla y son muy útiles para descomponer materia orgánica y muestras biológicas en general. El ácido fosfórico puede mezclarse también con otros ácidos y sirve para disolver aluminatos y silicatos. Y el ácido fluorhídrico puede ser empleado junto con ácido clorhídrico, con ácido bórico o con ácido sulfúrico.
El tratamiento de muestras silicatadas de posterior eliminación del exceso de ácido fluorhídrico para evitar interferencias por la formación del hexafluor silícico se lleva a cabo utilizando el ácido bórico. Básicamente el ácido bórico se utiliza para neutralizar el exceso de fluoruro en medio de reacción. Bueno, estas reacciones que les acabo de mostrar, tanto para ácidos sólidos como para ácidos combinados, se llevan a cabo en algunos medios de reacción que deben calentarse. Por eso les daba la información de las temperaturas de ebullición. El calentamiento puede hacerse simplemente por una llama, por un baño de arena calentado con una llama, pero es bastante irreproducible, es difícil de controlar. Y si no, puede hacerse en algún equipo un poco más sofisticado, como es este que se muestra aquí. Este equipo calienta los tubos donde están las muestras de manera eléctrica, con una resistencia, y la temperatura a la cual se calienta puede controlarse con este controlador que está aquí. Entonces yo puedo seleccionar qué temperatura aplico a la muestra y por cuánto tiempo, y además las muestras pueden taparse para evitar pérdida de vapores y de partes de la muestra o contaminaciones entre los tubos, y es bastante útil para los laboratorios donde tenemos que hacer este tipo de ensayos sobre las muestras. Otra forma de llevar a cabo o aportar energía a una muestra es a través de la aplicación de ultrasonido. Se utiliza bastante más para muestras diluidas con ácidos, no con ácidos muy concentrados, y sobre todo para romper matrices de las muestras que son muy orgánicas. En el tubo donde está la muestra se introduce esta sonda y se aplica con este controlador una vibración ultrasónica que me agita la muestra junto con el ácido y provoca que se acelere mucho la reacción, ya que puntualmente se producen pequeñas ondulaciones que hacen que a nivel microscópico aumente mucho la presión y la temperatura y se aceleran las reacciones químicas. Bueno, también se puede aplicar sistemas cerrados herméticos donde no hay intercambio de masa, como esto que está en esta foto, que es esto que está ahí básicamente es un reactor, se denomina bombas PAR. Ahí dentro hay un tubito de teflón donde está la muestra con el ácido. El tubo de teflón se pone dentro de ese dispositivo metálico y se tapa a rosca. Entonces se puede calentar, por ejemplo, una estufa eléctrica a temperaturas bastante altas y el tubo no explota porque está contenido en esa estructura metálica que le da resistencia a la presión. Bien, y por último, eso mismo puede ser llevado a cabo en reactores de este tipo. Fíjense, ese blanquito que está ahí es el reactor, el cual se pone dentro de esa estructura que es un polímero bastante resistente, se pone la tapita. Una vez que se arma se pone dentro de este portamuestra, que es un carrusel, donde se presiona por debajo por arriba el reactor y luego se introduce en esta estufa, que en realidad es un horno, y el calentamiento de este horno no es por energía eléctrica, sino es por microondas. Básicamente es como un microondas que utilizamos en nuestra casa, sino que está adaptado al laboratorio, y con este controlador nosotros podemos decidir qué cantidad de potencia aplicamos y por cuánto tiempo. Entonces la muestra se va calentando, siempre y cuando tenga agua, se va calentando, siguiendo una rampa donde yo puedo controlar la temperatura y el tiempo que dura la operación. Bueno, con esto hemos terminado la clase de química analítica cualitativa. Continuamos la próxima clase con las técnicas de la química analítica cuantitativa. Muchas gracias.